pues sean bienvenidos todos, gracias a Dios. Estamos juntos nuevamente. Pudimos alabar a Jesús, pudimos adorarlo y es algo muy hermoso, su presencia entre nosotros, es algo muy, muy especial. Realmente lo que comentaba el hermano Salvador al inicio, pues solamente es una muestra de la condición social en la que estamos, la condición en la cual se encuentra nuestra sociedad, nuestra nación también, una sociedad que hemos estado estudiando, una sociedad que se corrompe, que está corrompida, y la verdad es que si nosotros no tomamos la palabra de Dios para nuestras vidas, es muy fácil que esta sociedad nos influencie, nos lleve precisamente a correr en la misma dirección en la que va pues toda esta gente, toda esta multitud de personas. De ahí que nosotros tengamos que tomar firme la palabra de Dios. Yo creo que es muy apropiado lo que comentaba el hermano Salvador en el texto que citaba de Romanos 12, precisamente para no conformarnos a lo que estamos nosotros viviendo, sino que sea renovado nuestro entendimiento. Y precisamente en todos estos estudios que hemos tenido, pues ese es el objetivo, que nuestra vida sea renovada por la palabra, por la escritura, sea renovado nuestro entendimiento y no nos conformemos a lo que vemos en esta sociedad, vemos en medio de nosotros, alrededor de nosotros, muy cercano a nosotros, inclusive puede ser dentro de nuestras mismas familias. Vamos a continuar con esta serie de estudios, y hace 8 días estuvimos hablando acerca de las sectas y los falsos maestros. Las sectas y los falsos maestros, empezábamos a hablar sobre este aspecto porque también hace ver precisamente el grado de corrupción que hay en torno a nosotros, alrededor de nosotros, y esa corrupción pues no ha quedado exenta, no se ha exentado los movimientos religiosos, las iglesias, congregaciones, las denominaciones, aún lugares donde a lo mejor las personas pueden aparentar una piedad, una entrega, una convicción en las cosas de Dios, pero realmente en determinadas circunstancias acontecen hechos que realmente destruyen un movimiento, destruyen una comunidad cristiana, destruyen también pues el testimonio de Dios, el testimonio de las cosas de Dios. Y es a causa precisamente de sectas que están afectando en torno a la sociedad y también falsos maestros que engañan a las personas. Vamos a ver un texto para iniciar en el libro de Gálatas, capítulo 1. Es un texto que no está aquí en los acetatos, pero lo podemos nosotros tener aquí en la escritura. Gálatas capítulo 1, en el verso 6 al verso 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes he dicho, así también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es muy importante lo que nos está hablando Dios a través del apóstol Pablo en esta parte de la Escritura, y es precisamente, primeramente, algo muy, muy importante de entender. El apóstol expresa un asombro, una admiración. Realmente estaba admirado de ver cómo una iglesia había recibido un evangelio diferente al que se les había predicado. Había recibido un evangelio distinto al que habían escuchado directamente de los que estuvieron con el Señor Jesucristo.
Un evangelio distinto que había sido anunciado ya en distintos lugares, en distintas regiones, había sido llevado a muchas personas y que se había constatado ese evangelio y el poder del evangelio en la vida de aquellas personas se había constatado ¿en qué? En una transformación, en una renovación, en un cambio real y verdadero. Pero ahora esta iglesia, la iglesia de Galacia, estaba realmente desviándose de ese evangelio. Y el apóstol Pablo está diciéndoles: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que les llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado. Y aquí la palabra griega, maravillado, es la palabra traumatizado. O sea, como que había entrado en un shock, como que había entrado así en un estado de sumo asombro. De un asombro tan alto que la verdad del apóstol, o sea, no lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía dar como una realidad. A lo mejor el apóstol, pues de alguna forma, al escucharse cómo los de Galacia habían recibido otro evangelio y estaban siendo guiados por otro camino que no era el camino de Cristo, estaba maravillado el apóstol. Estaba maravillado, estaba realmente preocupado. Y yo quiero decirte algo, realmente ese sentir es el mismo sentir que tiene el apóstol, el que tiene Dios en este tiempo, el que tiene el Señor Jesucristo en este tiempo sobre muchas personas que han oído un evangelio, que han escuchado una palabra de Dios, que han estado escuchando el evangelio de Dios. Pero mira, la verdad es que el mismo Señor Jesucristo sigue teniendo este asombro. El Espíritu Santo está maravillado de ver cómo las personas en este tiempo reciben cualquier cosa que les dicen: mira, esto viene de parte de Dios para tu vida. Mira, aquí está el siervo de Dios. El siervo de Dios trae un mensaje para tu vida. Mira, escuché de un lugar donde ahí la gente se cae, donde la gente, la verdad, termina ahí haciendo una manifestación donde ellos le dicen, entre comillas, la verdad, ellos consideran que es una manifestación de Dios en medio de ellos. Y mira, así hay muchas personas que realmente han escuchado un evangelio diferente al evangelio que está en la Escritura, al evangelio que predicó Jesús, al evangelio que predicaron los apóstoles, al evangelio que está en la palabra de Dios, y esas personas se han desviado, se han alejado de aquel llamado sincero y verdadero que les ha hecho Cristo a sus vidas. Así hay muchas personas, así hay muchos movimientos en la actualidad. Y precisamente por ello estuvimos hace 8 días hablando de aquellas cuestiones, aquellas situaciones que vemos que han estado afectando a distintos grupos, a distintos movimientos. Distintos movimientos donde las personas han hecho caso precisamente de lo que les dice un líder y donde han establecido doctrinas que manejan de alguna forma con cierto autoritarismo, que a lo mejor hasta pueden tener el carisma para transmitir esas doctrinas y esas enseñanzas, pueden tener la elocuencia, pueden tener la habilidad, aún hasta puede haber manifestaciones sobrenaturales. No quiero llamarles milagros, no quiero llamarles efectos o obra de Dios en esos lugares, porque realmente muchos de esos lugares no manifiestan la presencia de Dios, o no está Dios en ese lugar, pero la gente, al ir observando solamente señales y maravillas, cautivado por ellos, incurren en un error pensando que es la manifestación de Dios. Y aunque hay todo ese tipo de escenarios y espectáculos y eventos que se ven ahí fuera de lo normal, las personas están siendo arrastradas, están siendo llevadas a un engaño y a un error. Las doctrinas que se manejan en estos lugares, la verdad, son muy peligrosas. Y hace 8 días comentábamos 4 puntos que hay de peligro en el control precisamente de los movimientos y de las sectas. Comentábamos esos 4 puntos que refería a un hombre que estuvo precisamente en un movimiento sectario, en una congregación así, de un movimiento sectario, los MUN, que se llama también como la Iglesia de la Unificación. Es conocida ese movimiento. Y este hombre es Stevie Haas, que es un maestro en psicología de la Universidad de Cambridge.
Y este hombre comentaba 4 puntos. Si me ayudas, hermana, por favor, la diapositiva es la número 13, para nada más retomar estos puntos que comentaba este hombre. Él hablaba acerca del daño y la manipulación que generan estos grupos religiosos. Y él mencionaba 4 formas de controlar a las personas: el control de la conducta, el control de la información que llega a los integrantes de ese movimiento, y también el control de las ideas, o sea, los pensamientos de estas personas que participan en un movimiento así. También el control de las emociones, que tienen en esos movimientos sobre las personas. Están estos 4 puntos: el control de la conducta, el control de la información, el control de las ideas y el control de las emociones. Esos son los puntos que manejaba este hombre, que estuvo viviéndolo de una forma directa, ya no por testimonios de otras personas, sino que él mismo lo vivió y se dio cuenta cómo hacen un control en todas estas áreas sobre el daño y la manipulación que generan las sectas para controlar a las multitudes. Entonces, posteriormente pasamos a algunos otros puntos más que se manejan sobre el control que ejercen distintos personajes o distintos movimientos religiosos sobre la conducta de las personas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El doctor Robert Lifton es psiquiatra y sociólogo, y él hablaba de distintos aspectos que llegan a controlar en los movimientos religiosos: el control de la atmósfera social, de la comunicación humana, la manipulación mística. Hablábamos también aquí en ese aspecto de las cosas así místicas que llegan a hacer en estos eventos. Redefinen el lenguaje. También la doctrina para ellos es más importante que la persona. La ciencia es sagrada, o en este sentido vamos a entenderlo más adelante. Respecto a la doctrina, lo consideran como una ciencia. El culto a la confesión, las demandas de pureza inalcanzables y la dispensación de la existencia. Vamos a ver algunos puntos para continuar respecto a esto. Vamos a estar observando cómo la doctrina, nos habíamos quedado, la doctrina es más importante que las personas. Dentro de las doctrinas que manejan en estas agrupaciones, el dogma es lo más importante. O sea, todo lo que se les enseña, todo lo que se les transmite, es realmente como un dogma, donde el dogma, o sea, no se razona. El dogma no más se recibe, se toma por quien vino, y si lo habló el pastor, lo habló el líder del movimiento, entonces pareciera que su palabra es la palabra de Dios. Y entonces las personas lo reciben, lo toman, y se impone eso, se impone como una verdad absoluta, y donde las personas solamente pueden y deben de creer eso y de llevar a cabo esa forma de vida. Entonces, no importa sobre quién se pase, no importa que afecte la condición de los hombres. Aún vemos cómo en la Escritura el Señor Jesús hacía de alguna forma importante ciertos mandamientos, y los mandamientos de Dios son muy importantes, pero veía precisamente las excepciones, donde, por ejemplo, los mandamientos de Dios, el mandamiento de Dios podría tenerse una aplicación de misericordia. Y hace 8 días comentábamos cómo Jesús habla en la Escritura respecto al mismo día de reposo, y en cierto momento él hablaba sobre el bien que se podía hacer en el día de reposo, y cómo la gente lo malinterpretaba como un quebrantamiento de un dogma, el guardar el día de reposo, y pareciera que era un dogma donde no se podía hacer nada, donde costaba trabajo hacer muchas cosas, donde no podía el hombre tener libertad de ir a ser curado, y solamente por guardar, se pensaba por guardar un mandamiento. Y Jesús llevó precisamente a las personas a entender el espíritu de los mandamientos, para que la gente pudiera tener también la claridad de por qué fueron dados los mandamientos. Entonces los dogmas son establecidos en estos movimientos de una manera que aún rebasa y son más importantes que la misma persona.
Vamos a ver la siguiente diapositiva acerca de la ciencia sagrada, que es el otro concepto que manejaba este sociólogo y psiquiatra respecto a estos movimientos. La ciencia sagrada, que es donde se considera la doctrina y las prácticas doctrinales del grupo como algo irrevocable, o sea, algo que no va a ser cambiado, algo que no va a ser revertido, que no se va a hacer de otra forma. Inclusive la doctrina que se maneja en esos lugares parece que es la que le da respuesta a todo y a todas las cosas. Le da respuesta a todas las cosas y es la única verdad absoluta. Y por tanto jamás estará sujeta a una revisión. O sea, como que ya no hay mácula, ya no hay tacha. Y así vemos, por ejemplo, respecto a cuestionamientos que algunas personas se hacen sobre sus movimientos, empiezan a tener cuestionamientos y muchas veces son acalladas las conciencias de las personas respecto a esas inquietudes, son acalladas hablando sobre que la doctrina que ellos manejan es la correcta, es una verdad absoluta y no puede ser sujeta a una revisión, no hay defecto en ello. Y entonces en ese tipo de pensares se encierran los movimientos religiosos. Hay otro concepto que maneja este autor y es el culto a la confesión. Es la siguiente diapositiva. En el culto a la confesión, lo que manejan los movimientos religiosos es la práctica precisamente de exponer sus vidas y de transparentar sus vidas totalmente, sin ocultar nada. Todo, en realidad, completamente todo lo tienen que hablar. Ahora quiero decirte algo, la Escritura nos habla de este principio, es un principio donde debe de haber una transparencia en la iglesia, donde los miembros de una iglesia deben de tener una transparencia y ser transparentes precisamente para poder ser ministrados adecuadamente. Sin embargo, el cómo usan estos líderes y los personajes de estos movimientos este concepto en que viene en la Escritura es que esa transparencia que ellos exigen de sus integrantes, primeramente ellos mismos no la dan a alguien más. O sea, ellos mismos no son transparentes con otros, no tienen esa transparencia, viven en cierta privacidad y en una privacidad así muy muy marcada. La verdad es que muy pocas personas pueden acercarse a ellos. Viven ahí en una cuestión donde empiezan a seleccionar a las personas más allegadas, aquellos que puedan ser sus confidentes, aquellos que puedan realmente saber lo que hacen. Y también lo decíamos hace 8 días, comentábamos que solamente a esas personas que están muy cercas a ellos, entonces los invitan a tener un pacto o un compromiso de silencio, un pacto de silencio, donde lo que ellos vean respecto a sus vidas, sean errores, pecados, sean faltas, sean algunas cuestiones que estén haciendo mal, ellos lo van a callar, no lo van a hablar, no lo van a estar publicando, no lo van a estar diciendo a los demás integrantes del movimiento. Entonces hay una práctica ahí de un culto a la confesión donde se les exige hablar de esa vida privada de las personas, y la verdad es que aún dentro de la misma iglesia hay cuestiones que son muy reservadas para cada individuo, y donde inclusive un ministro, un pastor, un predicador, o sea, la realidad es que tiene que ver hasta dónde necesita información de la oveja, del congregante, de las personas que se están acercando a él para saber cómo ministrar. Pero hay un límite. La verdad es que el pastor, el ministro, el líder, no es que deba de estar informado de todo y saber todo a detalle. Y como diría la gente, la verdad es que con señales, con claridad, con toda claridad cada una de las cosas. Hay un cierto límite. Sin embargo, este tipo de personajes lo ocupan para lograr tener el control de las personas. Y ellos abusan de esa claridad y de esa transparencia que han tenido sus integrantes para después ocupar eso
y ver de qué manera acusarlos o difamarlos, de qué forma exponerlos ante las demás personas. Sobre todo si es alguien que ya quiere salir de ese círculo, de la secta, entonces empiezan a evidenciar su vida. Ah, mira, es que tal fecha vino fulano de tal y se confesó conmigo de que cayó en adulterio y que andaba en estas cosas y que hace algunos años tuvo otra relación, y entonces empieza a ser exhibida su vida. Esa vida que en un momento determinado le confesó al predicador, a una persona que estaba ahí en medio de ese movimiento, al líder de esa agrupación. Y entonces empieza a ser exhibida su vida para poder ganar ventaja sobre él, para desprestigiarlo, para de alguna forma acallar su opinión o su voz o sus comentarios. Entonces, en este tipo de movimientos buscan llevar a las personas a que confiesen todos los aspectos de su vida. Se pierde precisamente, se elimina cualquier tipo de vida privada en estos movimientos. El individuo pierde su individualidad, o sea, ya no es un individuo, sino más bien es un parte de ese movimiento, forma parte de toda una comunidad, para entregarse definitivamente a los designios de ese grupo. Hacia donde vaya la dirección de ese grupo, irá también el personaje. La siguiente diapositiva, por favor. En este tipo de movimientos también se hacen demandas de una pureza inalcanzable. Muchas veces en la forma de predicar, en la forma de hablar, en los mensajes que no están sustentados en las Escrituras, sino que son nuevas revelaciones, quiero decirte. Son las nuevas revelaciones del pastor, del predicador. Hay personas que, mira, la revelación que ellos han tenido es que de aquí en adelante Dios me ha hablado y Dios nos ha dicho que entonces vamos a tener que dejar el café, que todos aquellos que coman azúcar están en pecado, porque la Escritura dice que no destruyas el templo. Y entonces, en base a algunos argumentos así, por ejemplo, pueden llegar a prohibir ciertos aspectos de la vida de esas personas. Y si ustedes quieren heredar el reino de Dios, entonces tienen que conservar el templo de Dios. Así es que de aquí en adelante no va a haber azúcar. El que coma azúcar está realmente destruyendo el templo de Dios. Un tipo así de manipulación con textos bíblicos, y que de alguna forma algunas personas pueden recibirlo como algo adecuado. Y entonces mira eso que genera en los congregantes. Empieza a generar en ellos que se adopte eso como una doctrina, como una enseñanza, como un estándar de pureza, como un estándar a lo mejor de una vivencia espiritual, y el que come azúcar es menos espiritual que el que no la come. Entonces empieza a generar ese concepto en medio de una congregación, de una iglesia, en medio de las personas que asisten a una reunión. Y esas ideas, la verdad es que empieza a generar mal en las personas. Se empiezan a poner estándares de una supuesta pureza que no son alcanzados. Y de repente la gente, es que el cafecito no me sabe si no tiene azúcar, o es que el agua así natural, si no le pongo un poquito de azúcar no me sabe igual. Y entonces ahí la persona empieza pues de alguna forma a batallar en eso, y terminarán varios de ellos pues cayendo, probando de ese elemento, probando de esa sustancia. Y muchas veces eso genera un sentimiento de culpabilidad. Vamos a ver lo que dice aquí esta diapositiva. Dice, se busca infravaloraciones, se busca la culpabilidad de las personas a través de una idealización de la pureza absolutamente inalcanzable. Si tú eres de aquellos que encuentras dejar el azúcar, entonces vas a ser de los que están más cercanos a Dios. Es un ejemplo solamente para entender a qué grado de manipulación de purezas inalcanzables se establecen en este tipo de agrupaciones. Por ejemplo, también se establecen en varios aspectos de la vida, no solamente en la alimentación, aún hasta en la misma relación íntima entre parejas, entre matrimonios, aún hasta a lo mejor en la educación a los hijos.
hijos, aún hasta a lo mejor en la relación con otros familiares, donde las personas, tú puedes ver ahora ese tipo de pureza inalcanzable que se les plantea a las personas, que si celebras tu cumpleaños eres un pecador, eres una persona del mundo, pero pues si tienes la fiesta ahí con los mismos de la organización y ahí te echas una copita, pues no tiene nada de malo. Si escuchas la música ahí con ellos, si escuchas ahí las rancheras, la música con ellos, pues entonces no está mal. Si lo haces con la gente de afuera, sí está mal. Si lo haces allá con tus familiares inconversos, que no sirven a Jehová, que no sirven aquí en la organización, entonces sí está mal. Pero si lo haces dentro de la agrupación, eso ya no está mal. Son conceptos realmente inalcanzables, donde la gente realmente es involucrada a aspectos donde genera un estado de culpabilidad, y eso obviamente les lleva a los líderes a tener control sobre las personas, un control sobre ellos. Otro punto más también, la dispensación de la existencia, que es el último punto que maneja este autor, y nos habla precisamente de que se juega con los fieles y se decide quién puede y quién no puede existir, incluso cuándo se debe de morir. Estos aspectos tienen que ver ya con lo que hablábamos hace 8 días, al inicio de la enseñanza de hace 8 días, hablábamos de 3 casos. El caso de Jim Jones, aquel hombre que llevó a las personas a las Guyanas, una casa de retiro, una casa donde ellos se reunían, hacían ciertos eventos para estar más cerca de Dios, pero terminó llevando casi a 1000 personas o cerca de 900 personas a un suicidio colectivo. El otro caso que comentábamos es el de David Koresh, allá en Waco, Texas, donde llevó a un determinado número de personas a un suicidio también colectivo. Y el otro caso que comentábamos es sobre el movimiento de regeneración de los 10 mandamientos, restauración de los 10 mandamientos que se dio allá en Uganda, y donde cerca de 1000 personas fueron llevadas también a un suicidio colectivo, donde el líder de esa agrupación decide quién vive, inclusive cuándo o hasta cuándo debe de vivir, y se lleva a cabo con ese tipo de manipulación. La siguiente diapositiva. Vamos a comentar rápidamente nada más acerca de 4 clasificaciones que existen. 4 clasificaciones que existen, el grado de peligrosidad de las sectas. Se clasifican en grado A, grado B, grado C y el grado D. El grado A es la siguiente diapositiva. En el grado A es uno de los grados menos peligrosos, el menor peligroso, y dice son aquellos grupos o sectas no destructivas, así se le considera o se le maneja como sectas no destructivas, que no dañan psíquica, ni física, ni económicamente a sus adeptos. Son los menos numerosos. Ese es el tipo de clasificación, solamente es como un tipo de información. El siguiente grado de peligrosidad de las sectas es el grado B. Son aquellas sectas que ocasionan daños económicos, físicos o psíquicos a sus miembros, y además muchas de ellas utilizan dietas alimentarias y tratamientos específicos que son, más bien aquí, nada aconsejables. Aquí hay un tipo de ejemplos, ejemplos más bien de este tipo de sectas. Entre ellas está la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la iglesia que se conoce también como la Iglesia del Sábado. Está el Partido Humanista. Son movimientos a lo mejor muy poco conocidos aquí. Hay otros movimientos como por ejemplo dentro de la misma Iglesia Católica, el Opus Dei. También está los Testigos de Jehová, que entran en una clasificación por esta índole, sobre todo también por la alimentación y tratamientos específicos, por ejemplo prohibiciones sobre la donación de sangre y algún otro tipo de prohibiciones que hay dentro de esta agrupación. Las sectas del grado C, en cuanto a grado de peligrosidad,
serían todas aquellas sectas destructivas que, aparte de tener las características del grupo B, las características del grupo B hablaba de un daño económico, de un daño físico y de un daño psíquico, o sea, en sus emociones, en su pensamiento. También añaden otro tipo de reacciones, por ejemplo, puede ser reacciones violentas, violencia hacia ellos mismos, los mismos integrantes. Se puede caer en otro tipo de parámetros de destrucción, como la prostitución, donde se obligan a los feligreses, a los miembros de esa organización a prostituirse, y prostituirse va pues que inclusive, por ejemplo, David Koresh, que era el hombre del Waco, Texas, podía él tener relaciones, según como él el líder de la organización, del movimiento, él podía tener relaciones sexuales aún con las mujeres que estaban casadas ahí en ese lugar, o sea, mujeres que tenían a sus maridos, y esto habla precisamente de una forma de explotación sexual. En este tipo de sectas también se puede dar eso, fabricación de armas o venta de armas, y la venta de bebés, que también son aspectos que se añaden en este tipo de clasificación, la clasificación C. Viene el grado, ejemplos de grado C: Centro de la Luz Divina, la Iglesia de la Cienciología. Este movimiento es un movimiento que normalmente está con algunos actores de Hollywood. La Iglesia de la Unificación o la secta Moon, donde hablábamos ya acerca del control que producen los niños de Dios, que también es conocida como la familia del amor. Misioneros cristianos, también es conocido este movimiento. Hare Krishna, que es otro tipo de movimiento cristiano, mezclado con pensamientos también hinduistas de la reencarnación y todo ese tipo de cosas. La Nueva Acrópolis es otro ejemplo de sectas que caen en esta clasificación C. La última clasificación, o el último grado, es la D, y aquí estarían incluidas todas aquellas sectas o agrupaciones destructivas que, además de tener las características del grupo B y del C, pueden llegar a abarcar el extremo máximo de violencia, degradación y daño. Entre ello, precisamente, la muerte está incluido, o sea, llevar al sacrificio a los mismos integrantes de esa agrupación. Aquí podrían hacerse dos subgrupos. En una parte podrían estar las sectas diabólicas o satánicas, que llegan a estar en este grado D, donde involucran ritos diabólicos, satánicos y sacrificios humanos. Por otra parte, estarían sectas que nada tienen que ver con el satanismo, pero que también llevan a las personas a utilizar la violencia y el asesinato dentro de los integrantes. Llevarlos a un suicidio colectivo, a destinar quién debe de morir, y este tipo de decisiones que se toman dentro de la agrupación. Bueno, pues esto sería respecto a lo de las sectas. Yo quisiera ahora hablar un poco sobre los falsos maestros, solamente para tener claridad respecto para poder diferenciar el mensaje que traen los falsos maestros. Es muy importante conocer lo que la Escritura nos dice. Yo quisiera ver algunas características de el evangelio que predican los falsos maestros. Vamos a ver, por ejemplo, algunas citas bíblicas. La primera está en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí nos está hablando el Señor Jesús de las buenas noticias, nos está presentando el evangelio verdadero, nos está hablando de ese evangelio que se necesita predicar para que las personas puedan tener el acceso a la vida eterna, puedan alcanzar, acercarse al reino de Dios o entrar al reino de Dios. Y nos habla de dos aspectos importantes que normalmente hemos ya dado en otras enseñanzas en este lugar, acerca del arrepentimiento y de la fe.
o sea, creer en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe, que son precisamente dos pilares o son dos cuestiones fundamentales dentro del Evangelio, y que esto es parte de lo que constituye este Evangelio. El Evangelio está formado por este llamado, un llamado al arrepentimiento y un llamado a la fe, o sea, confiar en el Señor Jesucristo. Son cuestiones importantes que no pueden ser quitadas de la palabra, que no pueden ser quitadas de un mensaje. Sin embargo, los falsos maestros omiten alguno de estos aspectos. Normalmente lo que omiten es el arrepentimiento. En la mayoría de sus mensajes hacen omisión del arrepentimiento y se enfocan nada más de una forma exorbitada y aún mal interpretada, mal entendida y mal transmitida a los integrantes se hace de la fe. Es decir, se transmite la fe de una forma inadecuada. Vamos a ver entonces las características de ese evangelio falso que transmiten obviamente estos maestros falsos. Primeramente, el mensaje no es escritural. Es un mensaje que no es sustentado en la Escritura. Es un mensaje que no tiene un soporte bíblico. Muchas veces algunas personas dan un sustento a una predicación, a un argumento, solamente a alguna doctrina en base a un solo texto de la Escritura, a un solo versículo, a un solo pasaje, y se hace ya referencia a eso como una verdad, y obviamente pues de ahí se hace una doctrina, un mensaje, un sermón, y las personas reciben eso como una realidad, pero no tiene un fundamento, un sustento escritural. Por consiguiente, el mensaje de los falsos maestros no es un mensaje escritural. Un ejemplo más clásico, más práctico, más claro es lo que habla la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica, la Iglesia Popular en nuestro país, habla de tres vertientes de la verdad. Es decir, como que hay tres fuentes de donde puede venir la verdad. Y ellos hablan de la cátedra. La cátedra se refieren al momento en que los padres, los sacerdotes dan la misa y pueden transmitir una enseñanza. Las personas que dan el catecismo, las personas que transmiten enseñanza dentro de la misma institución, pues ellos son una vertiente de la verdad. Es decir, que lo que diga el padre, el sacerdote, el papa, esas personas, va a ser una fuente de verdad según la manera en que ellos lo ven. Y bueno, pues eso ha llevado obviamente a una gran cantidad de deterioro moral dentro de la misma organización, porque cada hombre que habla ahí, hablan los pederastas, habla el que roba, habla el de los ojos codiciosos, habla el que la verdad no quiere dejar la mentira, el que dentro de su corazón tiene avaricia. Y entonces, pues si de esa fuente salieran verdades, imagínate. La verdad es por eso que se ve en la estructura moral en la que se encuentra la Iglesia Católica. Otra vertiente para ellos es la tradición. O sea, otra fuente de verdad es la tradición, las tradiciones. Según ellos, lo que nos han heredado las generaciones anteriores a nosotros es una fuente de verdad. Y esas costumbres y esas tradiciones debemos de tomarlos como una fuente de verdad. De ahí que, pues obviamente se hagan muchas prácticas paganas dentro de la Iglesia Católica. Y otra fuente que ellos dicen que también hay, una fuente más, es la Biblia. Aunque mira, hay un grande contraste, porque realmente muchas de las prácticas, ceremonias y actos religiosos que hay instituidos por la Iglesia Católica no congenian, no concuerdan con lo que está escrito en la palabra de Dios. Distan mucho de lo que nos habla las Escrituras. Y obviamente esa es una de las cosas que lleva a ese error a las personas. Al ser guiados por un maestro falso, no teniendo un sustento escritural de esos mensajes, las personas son llevadas a cometer cada tipo de aberraciones. Otra característica más que tiene el mensaje de los falsos maestros es que quita la responsabilidad del hombre. Quita la responsabilidad del hombre. En este tipo de evangelios al hombre se pone en el centro, o más bien, para que quede más claro, al hombre se le pone en el trono y Dios pareciera que fuera el servidor del hombre. En este tipo de mensajes, la verdad es que se cuida mucho al hombre
Y se cuida que esté bien atendido, bien servido, que esté a lo mejor cómodo, que esté bien contento en esa reunión. Y mira, para ello la gente puede hacer una gran cantidad de cosas. Por eso invitan ahí a grupos, la verdad, a gente ahí grupera, a gente que le toque ahí unas canciones igualitas a la de, a lo mejor Paquita, la del barrio, a los Tigres del Norte, alguna agrupación del mundo, nada más que ahora cambiándole la letra con música o con letras a lo mejor referentes a algún texto bíblico o algo que hablen de Jesús, de la sangre de Cristo. Y entonces mira, se pone a las personas como el centro de esa reunión. No es el centro Cristo. Las personas son el centro, las personas son el centro de esa reunión. Y obviamente dentro de ese mensaje, es un mensaje que le quita la responsabilidad al hombre. Al hombre luego le hacen regresar atrás, le hacen mirar atrás ahí en su pasado y le dicen, mira, es que tú estás así porque sufriste mucho. Porque tuviste un padre muy cruel, muy malo contigo. Y mira, Dios te entiende. Dios, mira, la verdad es que Dios sabe cuánto has sufrido. Y la persona se siente víctima y la persona se siente muy mal. Y la persona dice, la verdad es que sí, he sido una persona que he sufrido mucho. He sido una persona que he estado muy mal. Y entonces mira, ese tipo de personas, ¿sabes cuándo van a perdonar? Nunca van a perdonar. Porque se centran más en ver lo que los demás les hicieron y ellos no se centran en ver el daño y la destrucción que inclusive pudiera ser hasta mayor a la que ellos recibieron. Y nunca ven eso, nunca ven su culpabilidad, su responsabilidad ante Dios. Nunca ven eso. Muchas veces el hombre también en el mensaje, los falsos maestros, en este tipo de mensaje, la verdad es que cuando hay personas que tienen un corazón sincero a las cosas de Dios y leyendo la Escritura, Dios les habla y les confronta con su pecado, muchas veces ese tipo de líderes apaciguan sus conciencias y les acallan. Y les dicen, no te preocupes, ¿qué condenación hay para los hijos de Dios? No tengas temor, mira, oye, no seas tan radical, no seas tan legalista, es poco a poco el proceso, mira, poco a poco Dios irá haciendo la obra en ti, serás como esa luz de la aurora que irá en aumento, y entonces mira, eso lo argumentan cuando una persona se siente responsable de sus actos ante Dios y empiezan a callarlo con ese tipo de comentarios. Entonces los falsos maestros quitan la responsabilidad del hombre. Tú puedes ver ese mensaje. Tú ves ahí en la Escritura desde el mismo Génesis, cuando es el momento de la caída del hombre, cuando el hombre cayó en el pecado, cuando el hombre hizo el pecado, tú empiezas a ver cómo el hombre busca quitarse la responsabilidad. Y ves a Eva culpando a la serpiente y ahí Adán culpando a su esposa de lo que había pasado. Entonces uno a otro echándose la responsabilidad, y vemos que el mensaje que tienen estos falsos maestros es así. Busca también culpabilizar a otras personas, las circunstancias, tu pobreza, tu escasez económica, tu enfermedad, tu sufrimiento, el padre que te tocó, la madre que te tocó, el ambiente en el que vivías, los amigos, los compañeros, todos son responsables, menos tú. Y entonces ese tipo de mensajes es el que predican los falsos maestros, quitándole la responsabilidad al hombre de sus actos. ¿Qué más? Otra característica más que tiene este mensaje de los falsos maestros. ¿Es un evangelio emocional o un evangelio emotivo? Vamos a ver el libro de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 3 al 4 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol está hablando aquí de también nuevamente una preocupación dentro de una iglesia, ahora en Corinto, sobre el temor que él tenía de que las personas estuvieran
siendo seducidas, siendo cautivadas y siendo apresadas. Sus sentidos fueran cautivados, atraídos, seducidos. Y cuando habla de sentidos se refiere precisamente a los sentimientos, a las percepciones y a las emociones que pueden tener las personas. Uno de los problemas que tenemos también dentro de nosotros, en nuestra cultura, es el yo pienso, el yo creo, es que yo siento que no me amas, es que yo siento que el hermano no me quiere hablar, es que yo siento que ahí como que no me reciben bien, es que yo siento que hacen acepción de personas, y la gente se guía por sentimientos, por el yo siento. Aún en lo mismo familiar, en el trabajo no se diga, también es un problema. En donde quiera que estamos, la gente, mira, entre nosotros en nuestra cultura somos muy sentimentales. Te ponían ahí las películas de Pedro Infante y te hacían llorar. Te ponían ahí las telenovelas, una trama ahí donde la jovencita perdía al galán, como que ya se truncaban las esperanzas de que se casara con él, y entonces la gente estaba muy emotiva, muy emocionada. O estaba viendo la telenovela y el galán estaba besando ahí a la actriz y sentía que le estaba dando el beso a ella, a la que estaba de espectadora. Entonces, ese tipo de cosas, realmente, ese tipo de cosas pasan en nuestra sociedad. Son cosas que pasan en nuestra cultura. Así nuestra cultura es muy emotiva, y eso es lo que quiere la gente. Quiere los calambres, quiere ahí el calorcito, quiere ahí sentir frío, quiere ahí sentir ahí, no sé, ciertas cosas en su cuerpo, en su vida y en su organismo. Quiere sentir algo. Yo te voy a decir algo. Si tú estás con ese pensamiento, la verdad es que ten mucho cuidado. Yo que tú me preocupaba. Si tienes esas ideas, si dentro de ti estás esperando sentir cosas, ten cuidado, eso es muy peligroso. Tú vas a ser uno de los candidatos más favorables para las sectas y estos movimientos. ¿Por qué crees que el Pare de Sufrir tiene tanta gente? ¿Por qué crees que la gente va ahí al Pare de Sufrir? Porque ¿cómo le mueven los sentimientos a la gente? Le mueven los sentimientos, y ahí pasa un supuesto hombre que está según endemoniado, y ya la gente se siente ahí pasmada, ahí no sé, impactada por el hecho. Como si estuviesen escuchando ahí una película de terror, como si estuviesen ahí en un evento donde hay una situación que les recuerda las películas que veían ahí en el mundo. Y entonces la gente está metida en eso porque les gustan las emociones, quiere sentir ese calor, quiere sentir ahí lo paranormal, quiere sentir algo así excitante. Vamos a ver cómo la gente puede ser muy fácilmente controlada por este tipo de cosas. Vamos a ver un caso, un ejemplo. Sí. El Espíritu Santo les va a tocar en estos momentos y sanarán, recibirán un toque del Altísimo. Este es el primer toque de esta noche. Va a haber varios toques en esta noche. ¡Toca! ¡Más! ¡Llenos ahora! ¡Tócalos! Pastores, reciban esta unción, bébensela, hay ángeles aquí, en estos momentos, el reino, las fuentes de arriba, de abajo. Santo es Jesús, Hijo de Dios, es Jesús.
Más, llenos, ahora. Más. Ahora, más. Este tipo de movimiento pues maneja mucho eso, las emociones, y no es el único. Ahí abundan los movimientos religiosos donde a la gente les gusta, o más bien a los dirigentes, les gusta mover emociones a las personas para tratar de acaparar la atención de ellos y aún de alguna forma engañar, como decía aquí la Escritura, con astucia engañar sus sentidos para extraviarlos de una sincera fidelidad a Cristo. Con este tipo de cosas, lo decíamos hace un rato, cuando retomamos esos 4 puntos que manejaba Stevie, que estuvo en el movimiento de los Moon, la Iglesia de la Unificación, el control de las emociones. Querer controlar a las personas en sus emociones, y por eso le llevan artistas mundanos o cristianos, ya no sabemos qué son, pero son personas que llegan ahí a moverle los sentimientos con la ranchera, con el rap, con el reggaetón, con una especie de espectáculo ahí, con este tipo de escenas que estábamos observando, donde la gente ahí empieza a sentir ciertas cosas, y no dudamos que a lo mejor empiezan a tener ciertas sensaciones y ciertas experiencias físicas, pero no por ello es algo realmente del Espíritu Santo. Una de las cosas que verdaderamente hace el Espíritu Santo es cambiar las vidas de las personas. Y el Espíritu se glorifica más en transformar vidas de personas que en estar haciéndolas ahí en ciertas cuestiones, o sea, que lleguen hasta prestarse a una denigración, a una exhibición, a estar haciendo cosas, la verdad, irracionales, sin un sentido, sin ningún propósito. No podemos decir que después de todo ese espectáculo las personas salieron más piadosas, amando a su esposa, amando a su esposo, amando a los hijos, amando a su prójimo, o haciendo la obra de Dios. La gente se vuelve egocéntrica. La gente está centrada en sus propios intereses. Y el mensaje de los falsos maestros es así. Un mensaje donde se busca fabricar emociones, donde parece que la iglesia es el lugar donde se les fabrican emociones, la feria de los sentimientos, el lugar donde por la música, por la risa, por el líder que está ahí compartiendo, por la palabra que les están transmitiendo, la gente les llevan a este tipo de emociones. Ahora, hay otro tipo de movimientos, no solamente cuando la gente oran por ellos y supuestamente se cae, y eso que estaba haciendo este hombre, Fernando Sosa, seguramente se lo copió ahí a Benny Hinn, o sea, él es así como que la imitación mexicana de ese tipo de movimientos. El Benny Hinn, que es un hombre que está hablando también de la prosperidad y supuestamente la manifestación de Dios, hace las mismas cosas que este hombre hizo. Y ese tipo de personas son las que la gente está observando en distintos lugares, como supuestos evangelistas, televangelistas, los grandes siervos de Dios, que por cierto, pues para ir a algún país a visitar y dar una conferencia, pues tiene que ser hospedado en los mejores hoteles y atendido de la forma más, de la mejor forma. No son como Cristo, donde dice la Escritura que Él no tenía dónde recostar, ni siquiera su cabeza. Están otros movimientos también, decíamos ya el pare de sufrir. Hay otros movimientos nuevos que están surgiendo, movimientos que tienen nombres, ya no quieren presentarse con un nombre así religioso. La casa sobre la roca, conquistando fronteras. Y ese tipo de lugares y organizaciones que son supuestamente cristianas o pseudo cristianas, donde a las personas, más que hablarles de la palabra de Dios, ¿sabes qué mensajes les dan? Un mensaje psicológico, un mensaje, según ellos, positivo. En Estados Unidos hay una iglesia muy grande donde estuvo también participando supuestamente como pastor Marcos Witt, es Lakewood, se llama la iglesia allá en Texas. Está allá en Houston. Esa iglesia es una iglesia muy grande, es una de las iglesias más grandes, donde recibe una gran cantidad de dinero. Y este autor de ahí, el pastor de ahí, se llama Joel Austin, o Joel Austin, es el nombre de este pastor. Y este hombre, ese es el tipo de mensaje que transmite, un mensaje optimista.
así como el club de los optimistas, ¿no? Nada más que ahora ya meten algunos textos bíblicos para sustentar ese tipo de mensajes y ese tipo de organizaciones donde se les da un mensaje positivo a las personas. Y obviamente ahí también se inhibe o se evita quitar, o más bien se le quita la culpabilidad al hombre, a la responsabilidad al hombre. Se le habla de que Dios entiende su condición, de que Él puede, que Él es fuerte, que Él puede ser un campeón, que Él puede ser un grande conquistador para Dios, que Él puede ser levantado como un grande siervo de Dios, y ese tipo de mensajes así, con esa idea, una filosofía optimista, con una psicología positiva, y de ese tipo de cosas son las que se manejan en estos lugares. Otra característica más del mensaje que transmiten los falsos maestros es que afecta superficialmente las vidas. El mensaje de los falsos maestros afecta superficialmente las vidas. Vamos a ver un texto de Jeremías en el capítulo 8, el verso 11. Jeremías 8, verso 11. Dios está reprendiendo a los profetas falsos en Israel y les dice: curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El mensaje que traen estos falsos maestros es un mensaje que realmente es un mensaje superficial, que no se les lleva a las personas realmente a tomar un compromiso con Dios, a ser serias en su búsqueda de Dios. Es un mensaje que no está caracterizado obviamente por reprender el pecado de las personas, por llamar a las personas al arrepentimiento. Es un mensaje que solamente busca aliviar heridas por encima, cuando la persona requiere una cirugía profunda. Y eso obviamente no lo hacen por temor a que las personas se vayan de sus iglesias, se vayan de ahí de la congregación, se vayan del lugar de la reunión, dejen de diezmar, dejen de ofrendar, dejen de participar en las actividades dentro de la iglesia. Y entonces el mensaje es un mensaje superficial y se evidencia en el tipo de vida que llevan las personas ahí, donde hay unas iglesias muy grandes, la gente abarrota lugares así muy grandes, pero mira, ese es el mensaje que quieren escuchar, un mensaje superficial, un mensaje de motivación personal, un mensaje nada más que les dé un tipo de terapia para salir entusiasmados a ir a ser el hombre exitoso en las finanzas, el hombre más exitoso ahí en la escuela, el hombre más exitoso ahí en su vida familiar, pero no el hombre consagrado a Dios ni rendido a Dios. No el hombre que está realmente sujeto o sumiso a la voluntad de Dios. Y ese tipo de mensajes no afectan sus vidas. Tú ves que muchas personas ahí a lo mejor pueden limpiarse por fuera, como decía Jesús. Son personas que por escuchar un mensaje de estos maestros limpian bien lo de afuera. Y dejan la idolatría, y dejan ahí la borrachera, y dejan ese tipo de pecados, pero dentro de sus corazones está la avaricia, dentro de sus corazones está ahí el orgullo, la vanidad, la soberbia, la rebeldía, dentro de sus corazones está la amargura. Y ese tipo de mensajes, ese tipo de cosas no las quitan de su vida. Son esas personas que dijo Jesús ahí en Mateo 23, el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús le llamaba a esas personas haciéndoles ver que dentro de sus vidas todavía había necesidad de una transformación. No solamente la transformación que ellos habían obtenido en base a su filosofía, a su creencia, a de alguna manera estar bien con las personas que estaban a su alrededor, porque el padre lo llevaba a la iglesia, porque los hermanos lo invitaban a una congregación, porque el pastor a lo mejor era su amigo, su vecino, y entonces para quedar bien con ellos hacían un cambio solamente externo, pero por dentro estaban llenos de iniquidad y de maldad. Ese cambio que solamente produce el evangelio verdadero. La escritura nos dice ahí en Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, en el verso 15, perdón. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, y ese mensaje no es el que transmiten los falsos maestros. El mensaje que ellos transmiten es un mensaje que afecta superficialmente la vida de las personas. ¿Qué más? Ahora quiero decirte algo.
Las consecuencias de oír este falso evangelio también es algo importante que debemos nosotros de entender. Primero, las consecuencias de oír este falso evangelio es que te aleja de Cristo. Si tú escuchas a un falso maestro, no pienses que vas a estar cerca de Dios. Al contrario, te va a alejar de Cristo. Veámoslo según lo que nos dice la Escritura aquí en Gálatas, en el capítulo 5, el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si tú y yo recordamos al inicio que habíamos leído el pasaje que está en el capítulo 1, nos habla de esta iglesia que había escuchado otro evangelio, que había oído otro mensaje, que le había sido predicado otro Cristo. Y no es que exista otro evangelio, aclara el apóstol. No es que haya otro Cristo, sino que de alguna forma las personas fueron seducidas y engañadas y se les presentó un evangelio que no es el verdadero. Entonces, aquí el apóstol ya en el capítulo 5 les está diciendo qué es lo que había pasado con ellos por haber atendido a ese evangelio. De Cristo os desligasteis. Es decir, ese evangelio les había hecho estar alejados ya de Cristo. Alejados de Cristo. Estaban ahora alejados de Cristo. Poner atención al falso mensaje de los maestros, estos maestros falsos, te va a alejar de Cristo. Aunque te hablen de Dios, aunque digan que Él es un siervo muy humilde de Dios, pero te cobra los diezmos, te cobra las ofrendas, te cobra esto, te cobra aquello, realmente te va a hacer que te apartes de Cristo en un momento determinado. Si no por el mensaje, por el daño que va a generar. Recuerda que este tipo de personas luego llegan a afectar psicológicamente a las personas. O sea, los afectan en sus vidas. Les roban el dinero, les quitan pertenencias, les quitan propiedades. Y obviamente cuando una persona le han quitado su dinero, le han quitado pertenencias, de repente recapacita y se da cuenta la destrucción que vino por escuchar a un falso maestro. Pero va a generar un daño en su vida. Se aparta de Dios, ya no quiere escuchar el evangelio. Dice, todos son iguales, son las mismas personas, todas son las mismas personas. ¿Qué más consecuencia trae el escuchar a los falsos maestros? Realmente no hay un poder en ellos para ayudarte. No hay un poder verdadero en ellos para ayudarte. La Escritura, decíamos ahí en Romanos, vamos a ver esta cita, Romanos capítulo 1, el verso 15. El verdadero evangelio de Cristo nos dice que es poder de Dios para salvación. El verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Dios es poder de Dios, es poder para salvación. Sin embargo, escuchar a un falso maestro, no vas a ver el poder en tu vida, no vas a tener realmente la ayuda. Ahora, no porque el que te esté ministrando es el que tenga el poder, sino porque Dios usa la palabra, y si la palabra que comparte aquella persona es de acuerdo a la Escritura, es conforme al evangelio de Dios, entonces Dios va a usar su palabra y la va a respaldar, y la obra de Dios va a ser hecha en tu corazón, va a estar Dios trabajando en tu vida, va a Dios estar renovando tu corazón, tu entendimiento, va a estar Dios haciendo esa obra en el corazón tuyo, pero solamente cuando es realmente el evangelio de Dios. Porque quiero decirte algo, Dios no respalda mentiras, Dios no respalda ahí mitos, Dios no respalda ahí fábulas, ni cuestiones que se transmite o que transmite el falso profeta, que hablan de su propio corazón. Decían los profetas del Antiguo Testamento, acusando a los falsos profetas, son profecías de su propio corazón, han hablado de su propio corazón, no cosas que yo les mandé, dice Jehová. Entonces, realmente no va a haber un poder para ayudarte. Es otra consecuencia. Y la vida de esa persona se va a sentir atorada y frustrada. No va a haber un crecimiento en su vida. No va a haber un avance en las cuestiones espirituales. Se va a sentir desesperada y desilusionada de las cosas de Dios.
También otra consecuencia es que ese tipo de mensaje te transmiten los falsos profetas no es cristocéntrico, ya lo decíamos hace un momento, no es cristocéntrico, es decir, no es Cristo el centro del mensaje, el centro del mensaje son ellos. Hablan de sus propias experiencias, hablan de que tuvieron visiones, revelaciones, hablan de que fueron a una misión, de que fueron a un lugar visitar y 5,000 almas se convirtieron a ellos. O sea, 5,000 almas se convirtieron por su evangelio, se convirtieron por su predicación. Entonces empiezan ahí a fantasear y a hacer una serie de historietas centradas en su persona, en lo que ellos han hecho, en las grandes cosas que ellos han logrado. Pero eso sí, o sea, terminan diciendo como para ser un poquito discretos. Por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios, para no verse tan obvios en que están centrado su mensaje en ellos mismos. Están centrados en sus logros, en sus avances, en sus conquistas, en las cosas que han logrado hacer, hasta dónde han ido, cuántas ciudades han visitado, cuántas almas les han predicado, cuántas finanzas tienen, cuántas cosas han recaudado de esas visitas, de esas misiones, de esas obras que han levantado, y ellos son el centro precisamente dentro de sus mensajes. No es Cristo. También otra consecuencia es que están llenos de fábulas y de mitos los mensajes que este tipo de personas transmiten. Sus mensajes están llenos de fábulas y de mitos. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, el verso 3 y al verso 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y bueno, nos está hablando la Escritura a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí la palabra conformar quiere decir tomar la forma. Tomar la forma. ¿Tomar la forma de qué? De la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como refería el hermano en la introducción, sea la que renueve nuestro entendimiento. La palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra de Cristo es la que va a conformar nuestra vida, es la que le va a dar la forma a nuestra vida. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a esas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras que nacen ahí, envidias, nacen también pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces hay personas que hablan precisamente de experiencias sobrenaturales. Un día estaba en una visión, este mismo hombre que comentábamos hace un rato, Fernando Sosa, él hablaba que supuestamente estaba en una experiencia donde Dios lo había visitado, donde él había estado orando y Dios lo visitó, y la verdad no podía moverse, no podía regresar, dice él, como si estuviese en una especie de éxtasis. Pero a este varón le gustan los Mini Cooper y ese tipo de vida, le gustan las cosas así de lujo, los lugares más, pues obviamente más agradables, le gusta estar en lugares que puedan hacerle fama, lugares como en Miami, en Estados Unidos, allá en Texas, otros lugares que visita, para él resaltar obviamente su persona. Están llenos de fábulas y de mitos sobre experiencias que ellos han tenido. Otro peligro más que hay por escuchar a los falsos maestros es que te va a corromper moralmente. Escuchar el mensaje, escuchar la doctrina de estos falsos maestros te va a corromper moralmente. Por eso en el texto anterior que habíamos visto, dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Si no atendemos a ese consejo,
va a venir una corrupción moral. Va a venir una corrupción moral. ¿Qué más producen? Obviamente la perdición eterna. El mensaje de estos falsos maestros no lleva a la vida eterna, no lleva a la salvación a las almas, los lleva a la perdición eterna. A la perdición eterna. Entonces, vamos a ver solamente para concluir algunos otros evidencias y algunos otros testimonios de estos falsos maestros. Si ponemos el siguiente video. Y ahí en el marco de la puerta, antes de entrar, estaba y brillaba. ¿Dónde te lo encontraste? Abajo de los asientos. Abajo, aquí abajo de los asientos. Me lo encontré en la calle. Dios te va a sorprender porque Dios es un Dios de milagros. Y en el piso iba revisando y me encontré un diamante. Hola, estamos aquí en la Ciudad de México y bueno, queremos compartir con ustedes algunas de las maravillas que ha hecho Dios en este año 2008 y estamos a mediados del año y sabemos que esto apenas es el principio de algo mucho mejor que viene a nuestras vidas y que viene para México. Aquí a mi lado izquierdo podrán ver ustedes una variedad de diamantes, de oro también que ha encontrado gente. Estos diamantes son piedras preciosas que les han caído a algunas de las personas de nuestra iglesia. Como se podrán dar cuenta, son diferentes tamaños, diferentes cortes, diferentes colores. Aquí tenemos un azul, un morado y algunos han caído hasta en forma de corazón, de gota, redondos, ovalados, y no sé si los están viendo bien. Aprécienlo porque esto no se ve en cualquier lugar. Y bueno, sabemos que esto es el principio de algo mucho mejor porque la Biblia dice que al que cree todo es posible. Y sabemos que esto es producto de buscar la presencia de Dios, no solamente para que nos dé un diamante, sino para muchas cosas más. Sabemos que esto va a traer prosperidad financiera, que va a traer a gentes inconversas a los pies de Cristo, que va a traer más sanidades. Y bueno, como les decía, por eso creemos que esto es el principio de algo mucho mayor que viene para nosotros, que viene para la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué no se quedan? No se despeguen, vamos a ver estos testimonios y ahorita vuelvo con ustedes. ¿Qué pasó, hija? Yo me encontré 3 diamantes. Wow, mira nada más. Con tu mano, deja, eso es, que los vean, para que los mira nada más. 3 diamantes que están creciendo, hija. Wow, qué increíble. ¿Dónde te los encontraste? 2 en mi casa y 1 aquí. 2 en tu casa y 1 aquí. Mira nada más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Wow, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hija. ¿Qué pasó? Uno se encontró mi hijo aquí. Uno se encontró tu hijo aquí. Y yo me encontré otro por mi trabajo en Polanco. En tu trabajo en Polanco. Mira nada más qué bárbaro. Wow. Y mira nada más cómo brilla. ¿Lo están viendo? Lo están viendo, uno aquí y otro en mi trabajo. Pues iba a mi trabajo, a la oficina cuando me lo encontré en la calle. Qué increíble. Hermano. Es que yo estaba viendo la tele y mi mamá dijo que nos subamos a dormir y mi papá vio en el piso algo que brillaba. Y vio algo que brillaba. A ver, mira nada más esto que brillaba en la sala. Qué diamante tan bonito, ¿ya viste? Y viendo la televisión. O sea que Dios no está enojado con la televisión, ¿no? Mira nada más, wow, ¿cuántos años tienes? 9. 9 años, wow, mira nada más el brillante. Wow, qué cosas tan hermosas. Gracias, hija, pasa para acá. A ver, estírala para que la puedan ver ellos. Wow. Lo estuve buscando abajo de los asientos, se acabó la conferencia, no hallé nada, seguí buscándolo. Se empezó a ir la gente y en la tercera fila de hasta atrás encontré uno de ellos. Fíjate, si esa persona se hubiera mirado y hubiera creído, ella se lo hubiera llevado. Sí, así es. Qué increíble. Y 2 además. Wow, gracias. Bueno,
Yo creo que son las fábulas, ¿no? Y los mitos que precisamente los falsos maestros han llevado a creer a muchas personas. Así como en el Pare de Sufrir, ¿no? Que les venden hasta los clavos de la cruz de Cristo, les venden astillas ahí de la cruz de Cristo, el aceite traído del huerto de Getsemaní, y todo ese tipo de cosas que son realmente pura fantasía, puros mitos. Desgraciadamente mucha gente cae en esos engaños y en esos errores. Decían que en el 2008 fue cuando empezaron a darse este tipo de cosas, y bueno, pues realmente en el 2009 pues vino una crisis muy terrible, de la cual no ha salido varios países, incluyendo nuestro país, y supuestamente yo creo que ellos están muy bendecidos por esos diamantes que les ha llovido y que les han enviado, según ellos es la obra de Dios. Ahora, realmente pues esos mensajes lo único que buscan es llevar a las personas a la codicia, a la avaricia, al materialismo, a las ideas a la idea material, y no a buscar a Cristo. Por eso decía Primera de Timoteo, el capítulo 6, verso 5, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de toda verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como una fuente de ganancia. Vamos a ver otro video más. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Vissarion o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. Vissarion era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Vissarion es nuestra vida. Él es el futuro de la humanidad. Es mi alegría y mi aliento. La vida aquí es simple. No usan dinero, no comen carne, no fuman ni beben alcohol. Cultivan su alimento y usan energía de paneles solares. Lineta cosecha cebollas para el invierno. Como la mayoría de los seguidores, tiene estudios. Es de Lituania y trabajó para la Unión Europea antes de mudarse aquí hace 2 años. A mi vida le faltaba algo, me faltaba calidez. Era interesante vivir en Bruselas. Había conciertos, fiestas, gente interesante de todo el mundo. Era agradable, pero no estaba bien. No era lo que mi alma buscaba. Pero esto que muchos de los seguidores del Maestro encontraron aquí tiene un precio: el aislamiento, el frío congelante y la sumisión total. Vissarion reinició el calendario a su vida. Aquí ahora es el año 49 y en vez de Navidad celebran su cumpleaños en enero. Es un caso también que nos deja ver algunos aspectos que ya habíamos comentado. Por ejemplo, el tipo de doctrinas que se manejan, donde se prohíbe cierta alimentación, donde hay un aislamiento, se van a vivir a lugares reservados, lugares aislados, donde forman una comunidad propia, regida por sus propios principios, y muchas veces el líder, en este caso, lo que veíamos de este hombre conocido como Jesús Vissarion, que es un hombre de allá de Rusia, lleva a las personas a guiarse por lo que él dice. Obviamente ahí genera pendientes y preocupaciones sobre el control que logra tener sobre sus adeptos, al grado de poderles llevar inclusive a
a cometer actos donde genere destrucción en los integrantes de esta organización. Pueden ser delitos sexuales, pueden ser también daños físicos, daños psíquicos y aún decisiones sobre la vida de ellos, sobre conservar la vida o quitarse la vida. Son algunos ejemplos. Realmente se presta el tema para hablar más cosas y ver más testimonios y casos de distintas personas que hay en otros lugares y que obviamente pues han llevado a muchas personas a desviarse de la verdad. Vamos a concluir con el texto que veíamos al inicio, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues nosotros debemos de cuidar de no caer en una iglesia o en una condición como esta iglesia, que se desviaron escuchando un evangelio que no era el evangelio de Cristo, ese evangelio que lleva a las personas a un cambio verdadero, a una transformación, ese evangelio que dice la Escritura tiene poder para salvación, ese evangelio que dijo el Señor Jesucristo, constituido por dos aspectos importantes, que es el arrepentimiento y la fe. Ese es el evangelio de Cristo, y es precisamente lo que necesita pues también nuestra sociedad, lo que necesita la gente en este tiempo. No necesita más iglesias, denominaciones, no necesita nuevos líderes religiosos, no necesita gente así que hable como iluminados, sino lo que necesita es precisamente conocer el verdadero evangelio. Vamos a hacer una oración, los invito a ponernos de pie para concluir con una oración. Señor, queremos ser de aquellos que son avisados, queremos ser de aquellos, Señor amado, que oímos la voz del Espíritu y la recibimos, Señor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Señor, queremos ser de aquellos que en este tiempo tenemos cuidado aún de estos aspectos, Señor, porque muchos falsos profetas han salido, Señor, han salido por el mundo. Y, Señor, los podemos ver desde el más noble, Señor, desde el que aparenta una nobleza, desde el que muestra una piedad, hasta aquel, Señor, que realmente puede llevar a la destrucción de las almas de las personas, Señor, destruirlos física, psicológicamente, Señor. Pedimos, Señor amado, que seas tú con tu Espíritu, ayudando, Señor, para que haya gente librada, libertada aún, Señor, del poder de las sectas y de los falsos maestros, Señor. Que sea la luz de tu palabra, la luz de las Escrituras, Señor, trayendo esa claridad a las personas que necesitan tener esa libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que las buenas nuevas puedan llegar a aquellas almas necesitadas, Señor, que realmente quieren conocerte, saber de ti, Señor. Que puedan ser, Señor, guiados por tu palabra. Que puedan ser, Señor, amados, que puedan ser, Señor Jesús, alcanzados, atraídos a ti, Señor. Que puedan conocer tu verdad, Señor. Tú nos decías, Señor, que conocerían la verdad y la verdad les haría libres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que atraigas a estas almas, a las almas, Señor, que aún nosotros llegamos a conocer. Padre, que sean atraídos a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias también, Señor. Amén. Amén. Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna duda, inquietud sobre lo que hemos comentado,
estamos para atenderles. Que tengan buena tarde y Dios los bendiga.